Al Filo llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. Reforma política desde la ciudadanía. Es una pregunta que uno se hace luego de, pero la pregunta es si es viable, ¿no? Que uno se hace luego de haber leído la columna del expresidente Francisco Sagasti, lanzando varias propuestas, pero una de ellas, una iniciativa ciudadana para que haya una reforma constitucional, para que pueda haber un adelanto de elecciones. Eso fue el domingo. Ayer en la noche nos enteramos que la congresista Betsy Chávez, que es ministra también, había presentado un proyecto de ley más bien para un adelanto en caso que haya una vacancia. Sobre estos temas, si hay alguien que puede hablar con autoridad, es Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la OMPE, profesor de la Universidad Católica y de otras universidades también, y además quien fue la cabeza de la comisión para una reforma política que se quedó en el camino por diversas razones que hemos conversado antes. Fernando, bienvenido, un gusto conversar contigo. Gracias, Javier. Un gusto estar en tu programa. Fernando, conversábamos antes de empezar, ¿no? Este es el país de las reformas que se anuncian, todo el mundo lanza propuestas, uno a veces dice, ¿y esto cómo se va a poder lograr? ¿Por qué hemos llegado a este extremo, no? Porque ya que por todos lados se hable de elecciones adelantadas y que inmediatamente los expertos, de repente tú también me lo vas a decir, me digan ahora, pero ese camino es muy complicado, uno dice, acá hay un problema, hay un entrampamiento, como ha señalado el expresidente Sagasti. ¿Por qué estamos en esa situación, Fernando? Bueno, hay dos niveles, ¿no? En realidad el tema de la reforma política pasó a ser un tema de agenda hace aproximadamente unos 3 años. Antes de eso, éramos un cenáculo pequeño, ¿no? Que bregaba por ahí señalando de que había que hacer reformas, pero ya la situación política en general era insostenible, ¿no? O parecía insostenible, porque ya han pasado algunos años y han pasado muchas cosas, pero está presente lo de la reforma porque tú bien has dicho en tu presentación, en realidad se dejaron de lado, se desnaturalizaron, muy pocas se aprobaron, y esta era la condición para, de alguna manera, crear, digamos, un mejor cuadro y una posibilidad de encauzar la política en el Perú. Me refiero al paquete que presentó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en marzo del 2019, ¿no? Y que se batió parte del 19 y se naturalizó ahí un poco, pero mucho más el 20, ya en plena pandemia, el nuevo Congreso que completaba el anterior disuelto, en fin. Y entonces, las cosas no solamente no han cambiado, sino han empeorado, ¿no? No quiero cansar y repetir más de lo que ya se ha dicho acerca de que estos 5 años, pues hemos tenido 5 presidentes, han habido un parlamento disuelto, en fin, es como si es que todas las salidas estuvieran bloqueadas. Y en concreto, en este gobierno de 8 meses, o va a cumplir 8 meses, lo que tenemos es, claro, un gobierno acechado, pero también un Congreso que parece, al final de cuentas, no ser tan opositor como parece, porque hay puntos de encuentro.
¿no? Punto de encuentro que a la hora, utilizamos el término coloquial, a la hora de los loros, en realidad una cosa es mostrarse los dientes y otra cosa es morder. Con esto quiero decir que en 8 meses el Congreso ha censurado un ministro. Claro, Un solo. ha anunciado, si Ah, hacemos la lista de todos aquellos que dijo que iba a censurar, no terminamos, ¿no? así es, un solo ministro. Además, el censurar ministros no coloca en peligro al Congreso, porque además hicieron la modificación constitucional bastante discutible, ¿no? De la imposibilidad ahora de presentar una cuestión de confianza cuando un ministro está pues en peligro, ¿no? Entonces, hay coincidencias, coinciden, ¿no? En el tema de educación, en el tema de salud, ya en la parte de transportes era la cosa también sostenible, pero ahí tampoco ha cambiado mucho las cosas. Estamos viendo en el tema de energía y minas, ¿no? Y entonces la cosa se amplía. Y cuando aparece el tema de este adelanto de elecciones, en realidad es como cierran filas, ¿no? Ciertamente porque adelanto de elecciones compromete ambos poderes. Yo creo que el entrampamiento viene porque el Congreso no puede, claro, vacar al presidente Castillo, ¿no? Y acecharlo de una manera, digamos, bastante peligrosa, ¿no? Como lo tenía el Congreso a Kuczynski, ¿no? Claro, porque no tiene los votos, digamos, ¿no? Porque no hay una coalición para poder tumbarse presidente. De la misma manera que el presidente no tiene presionado al Congreso como lo tuvo Vizcarra en su momento, que llevó incluso a un referéndum de 4 medidas, algunas de las cuales afectaban directamente a los congresistas, como es la no reelección. Claro. No estamos en ninguno de los dos, estamos algo así como una especie de empate y por lo tanto bloqueo y entrampamiento. Yo creo que se han dado cuenta que forzar la máquina los puede llevar a una situación de elecciones y eso no lo quieren tomar. Entonces, estamos curiosamente en la peor situación, porque es una situación sin salida, aparentemente sin salida. Claro, ¿no? Ahora, hay una pregunta, porque vamos, más allá de este escenario, ¿qué es lo lógico o lo más racional en el marco de un determinado sistema político cuando se produce en un régimen como el peruano, una vacancia presidencial o la renuncia de un presidente? ¿Qué es lo que debería pasar normalmente? ¿Qué sería lo mejor para una democracia? Que haya un adelanto de elecciones generales, que asume el vicepresidente, o sea, eso ¿qué es lo mejor por principio? Antes de entrar a la ley, digamos. Ya, mira, tú sabes que el diseño institucional nuestro de este presidencialismo que le hemos llamado parlamentarizado, tiene un conjunto de mecanismos como no lo tiene ningún país en el mundo. ¿eh? No tiene todos juntos, algunos tienen uno u otro, pero todos es un presidencialismo parlamentarizado. Pero resulta que en los parlamentarismos, cuando hay una crisis tan generalizada como la nuestra, acá no hay problemas, porque lo que se dice es, se disuelve el Parlamento, se convoca elecciones para que sea la ciudadanía convertida en elector quien cree una nueva representación y se canalice el conflicto institucionalmente. Y ahí nadie se hace pues escándalo, ¿no? No hablan de golpes ni de nada. O sea, obviamente tramitada en términos legales. Entonces ahí vamos a la parte legal. Ciertamente, si renuncia un presidente, para eso tenemos un vicepresidente. La vacancia, que ha sido absolutamente desnaturalizada, pero impuesta por los votos, y este es el 6º intento que lo vamos a tener el próximo lunes. Entonces, por cualquiera de los dos, para eso tú tienes un vicepresidente. E incluso, como no sucede en casi muchos países, sino muy pocos, tenemos hasta un segundo vicepresidente. Solo que en el caso de nosotros, Cerrón, por haber sido anunciado, no está. Y luego, por sucesión, viene justamente el presidente o presidente del Congreso. Esa es la línea de sucesión constitucional y que la hemos usado muy pocas veces. La vez que ha llevado a elecciones ha sido en la crisis del 2000-2001,
recordarás tú, a la caída de Fujimori, en realidad los dos vicepresidentes renunciaron para abrir el camino a través de un acuerdo político de reformar la Constitución ad hoc, o sea, para ese proceso. para ese mismo, no en general, sino para ese momento. Y esas elecciones fueron generales, presidente y parlamento. Claro. Y los parlamentarios que iniciaron su mandato el 28 de julio del 2000 solamente tuvieron un año de mandato. Claro. Un año de mandato. Pero tuvieron que hacerlo, pese a que ese Congreso era mayoría fujimorista, por la crisis, repito, pues generalizada, ¿no? O sea, claro, hubo un acuerdo político con un sector del fujimorismo, ¿no? Ahí Luz Salgado me parece que fue la que jugó un rol clave. Evidentemente algunos no, pero son suficientes como para crear una mayoría, ojo, para reformar la Constitución. Escuché ayer a un congresista, no sé su nombre, que decía, no, eso requiere un año. No, eso se hizo en un mes. Claro. Porque lo aprobaste, hiciste como concluir esa legislatura, convocaste inmediatamente al día siguiente la otra, la aprobaste. Sí, porque sí. acá de lo que se trata no es solamente el marco en la Constitución, sino que esto también, dentro de otro marco importante en determinado momento, que es el acuerdo político. Sin acuerdo político no se hubiera llevado a nada, ¿no es cierto? Claro. Entonces, teníamos elecciones, como que la tuvimos el 8 de abril del año 2001, que tuve, digamos, de alguna manera la suerte de haberla dirigido a esa OMP en aquella oportunidad, pero con algunas variaciones, modificaciones para esa elección, ¿no? Lástima que todos estos vientos democratizadores pues se fueron diluyendo en el tiempo y los hemos estado arrastrando hasta el día de ahora, ¿no? Claro, ahora, sobre eso, porque yendo un poco a lo que ha planteado Francisco Sagasti, ¿no? Porque no es que él plantea que la primera opción es recojamos firmas, porque él dice, la primera opción sería un acuerdo político. Y yo imagino que él además, cuando escribe esas líneas, está pensando en la reunión convocada para el acuerdo nacional, la que anunció el presidente Castillo, ¿no? O sea, como colocando una agenda. Pero claro, uno ve a los actores políticos y dice, en lo único que se pueden poner de acuerdo es que en que se quieren quedar, ¿no? Pero no logran agregar un contenido a ese que se quieren quedar, digamos, ¿no? ¿Y sabes por qué? Por dos razones. Uno, porque claro, ya ni siquiera representan partidos, fracciones del abanico político, sino es un conjunto, una suma de intereses personales, que a veces coinciden dentro del partido, ¿no? Lo segundo es porque acá viene con un boomerang, porque la modificación del 2018 era la no reelección parlamentaria. Entonces, lo del 2000, 2001 sí podían candidatear. Claro. En cambio, estos no podrían candidatear. Y es por eso que me parece pertinente que si es que ocurriera el escenario, un acuerdo político, por lo menos le tienes que dar algo a los que están ahora ahí y decir, bueno, estos excepcionalmente, para mí en general debiera ser así, podrían tentar la reelección. Esto no gusta, por supuesto, es impopular, pero está en el voto de la gente, ¿no? Y además, allí sí sería bueno, no lo dice Francisco Sagasti, es de una vez por todas aplicar aquello que está en la ley y que se ha suspendido en dos oportunidades, que son las elecciones primarias, ¿no? Se suspendió el año pasado y este año de cara a las elecciones regionales y municipales. Mira, hubo elecciones en Colombia y hubo primarias. Y la gente de izquierda, de centro y derecha eligieron dentro de sus candidatos a los más votados y son más representativos, incorporas a la gente, ¿no? Si la gente se compromete y ahí tienes un espacio muy interesante de participación. Ahora, claro, esa resistencia a las primarias es porque, como tú has dicho, no son partidos, son pues grupos de interés y entonces someterse a una votación previa es como correrse un riesgo que no quieren correr. Ciertamente, claro, en cualquiera de las salidas que nos lleva, sea por renuncia, vacancia y digamos, incluye, digamos, en un hipotético caso, hasta Dina Boluarte, llegamos
a la puerta donde dice elecciones. Por el lado de la propuesta de Sagasti es, independientemente de eso, nosotros recogimos firmas, un trámite un poquito más largo, pero también llega a ese punto. Quienes tienen que aprobar eso son aquellos que no lo quieren. Claro, eso es lo que quería que precises, porque está en el artículo de Francisco Sagasti, pero esa ruta, digamos, ¿no? O sea, recoger firmas toma tiempo, Así algunos es. meses, ¿no es cierto? Verificarlas toma otro tiempo. Ahí depende de la celeridad del organismo, ¿no? Y luego se aprueba, o sea, perdón, se verifican las firmas y va al Congreso. Y ahí sigue el carril de la Comisión de Constitución, el mismo carril que cualquier otro proyecto. Así es, así es. En mi artículo justo de ayer en El Comercio decía, uno de los temas que tienen que enfrentar esta propuesta de Francisco Sagasti es el factor tiempo. Mientras hay una crisis que no hay cuando pare y que no hay nada que nos diga que esto va a parar. O sea, Claro. cada día, y sobre todo los domingos cuando salen los destapes, ¿no? Cada domingo después de las 12, ¿no? No después de la Claro, misa, pero después de los programas sale algo, ¿no? claro. Y nos dan, o les dan a los programas, tela para cortar todas las semanas, ¿no? Y así un gobierno que se deteriora enormemente. Entonces, el camino es lo que tú dices. Para mí es que esta propuesta tiene que conectarse con el interés de sectores políticos no partidarios, pero gente que te interesa en la política, algunos líderes, en fin, personalidades y sectores sociales. Si se engancha, ese sí sería un canal participativo interesante, pero requieres persuasión, requieres organización, movilización y tiempo, ¿no? Entonces, Claro, además si uno plantea esta lógica de movilización ciudadana, recoger firmas implica pues movilizar, ¿no? Definitivamente. Pero estamos en un año electoral, así es. ¿no? Entonces, digamos que los que se dedican a la política, cada quien apoyando un partido, un movimiento, en fin, regional o lo que fuere, va a estar concentrado ahí, no va a estar pensando en recoger firmas para ver que el Congreso, a quien detesta, tenga que discutir su proyecto. Sin duda. Y no es tan fácil. Mucha gente cree que esto es fácil. Tan no es fácil que los animosos tiempos en donde algunos decían vamos a recoger firmas para presentar para una modificación, para una asamblea constituyente, y otros, también muy propagandizado, para evitarla. Bueno, Sí, hasta el día no han presentado pues una sola, ¿no? claro, y Dicen que tienen desaparecieron. O miles. sea, No, todo el mundo dice que tienen miles, ¿no? claro, dieron unas vueltas, Se el acabó. grupo de PRO a favor de la Asamblea Constituyente en el sur, me acuerdo que se movió bastante. El otro era más en Lima, ¿no? En algunas ciudades, pero después desaparecieron, ya uno no los ve en la calle tampoco, ¿no? ¿No? Y además te decían que tenían miles, ¿no? Eso siempre se dice, ¿no? O sea, a mí le Claro, presentan la puesta de René Gómez, va a ver cuántas son válidas, ¿no? Pues esa es la validación. Y efectivamente es esa ruta la que tú dices. Entonces, tiene un problema que es el tiempo también. Porque la vacancia y la renuncia tienen pues un factor interesante para alguna gente, que es inmediata. O te bajan al día siguiente y ya no estás, claro, ¿no? Igual la renuncia. Como el otro requiere todo este trámite. Pasar por el Congreso, que es el segundo problema, pero allí es donde ya depende, pues, cómo se organice, cómo se entregue, cuántas se entregue, quiénes están involucrados. No le sería tan fácil, creo yo, al Congreso desechar. Porque una cosa es que te presenta un proyecto de ley, pues, unos congresistas, ¿no? De adelanto de elecciones, pues, vas, discutes, lo archivas. Pero si tienes detrás ya ciudadanos, es un poco más difícil. Quien lo haría, además, es un poder del Estado muy, muy rechazado por la opinión pública, ¿no? Entonces, además, eso le resta legitimidad al Congreso para vacar a Castillo. claro. Finalmente, ¿qué ocurrió Vizcarra Merino? La gente no protestó para mantener a Vizcarra. Lo que estaba protestando era por todo esto que sentía una triquiñuela del Claro. Congreso para colocar a Merino, y Merino era pues el representativo.
Entonces eso les parecía insoportable. La gente se movilizó de tal manera que duró pues lo que ya conocemos y Claro, todo. pero ahora que dices eso, ayer también lo conversé con Sofía Majer hace 2 días, hace 2 días. Un poco también el tema es que acá lo que yo veo es que en las últimas ocasiones que se han visto grandes movilizaciones ha sido frente a hechos consumados. Es decir, vacan al presidente, sale la gente, ¿no es cierto? Hay represión, sale más gente. En conflictos también he visto, o sea, se toma la decisión y sale la gente a marchar porque hay algo que la hace saltar, digamos, Dices, de su es más, casa o de su trabajo y dice, vamos a la plaza, ¿no? ah, Incluso ahora en el conjunto Fujimori no se ha visto tampoco una gran movilización, ha habido movilización, pero pequeña, digamos, ¿no? De los familiares. Pero entonces la gente es como que solo cuando, es como que se cruza un umbral, digamos, ¿no es cierto? mira, hay que acordarse, agrego a lo que tú dices, 3 hechos de movilizaciones en los últimos 20 años. Uno, contra la repartija. ¿Recuerdas? Sí, sí, claro. Un hecho consumado y tuvieron que retroceder. Claro. La ley Pulpín, hecho consumado, tuvieron que retroceder. Así es. No es poca cosa. No es Claro, poca por cosa. eso. ¿No? Lo de Merino, tú bien lo dices, un hecho consumado, tuvieron que retroceder. Entonces, efectivamente, la gente no es que sale pues a cada rato, ¿no? O sea, ya porque alguien amenaza o porque hay una bandera reivindicativa. La otra era, pues, por ejemplo, la que conocemos, Ni Una Menos, ¿no? Claro, Luego de esta famoso hecho lamentable, ¿no? claro, brutal. Así es. Y entonces hubo una gran movilización en el 2016, si mal no recuerdo, ¿no? Pero son esas grandes movilizaciones. O en una situación electoral que era sobre todo en la segunda vuelta Claro, que hizo el no a Keiko, digamos, no, Keiko no va. uno a Keiko, ¿no? Entonces, pero la gente no se moviliza, repito, pues ni a cada rato. Es más, la derecha, pues, denostaba, ¿no? Decía sus marchitas, decía, ¿no? Las Claro, marchitas. Ahora han querido ellos también a claro. utilizar este recurso, pues un recurso que efectivamente tiene que haber algo que lo atice, pero que también sienta que quienes están allí se identifican. Y los menos Claro, que son, pueden identificar son a la gente convocantes, ¿no? Hay una conexión entre el que convoca y el convocado, porque si no, así es, pero si tú ves a excongresistas, políticos, adelante además, financiado de esa manera, eso se agota. Es como que se está agotando. ¿Cuántas veces han eh, eh, convocado marchas? deben ser unas, 10, llegan a ser por lo menos, sí, fraude, sí, seguido, sí, sí, 10, sí. ¿no? Ahora, Entonces, Ahora, te quería preguntar, no quería que se me pase, el tema del proyecto que ha presentado la congresista y ministra Betsy Chávez, que es el que habría sido discutido en el Consejo de Ministros hace unas semanas y que, bueno, que el presidente iba a presentar y no presentó, que era la sorpresa, no sé qué iba a dar, según Aníbal Torres, el presidente Castillo. Ese proyecto, planteado en este momento, más allá de las consecuencias, de la consecuencia legal que genera, digamos, si es que fuera aprobado, en términos políticos, ¿le convenía al gobierno que una ministra del gabinete presente este proyecto ahora que igual tienen que discutir lo de la vacancia ahorita? yo no creo. Yo creo que la oportunidad era efectivamente la del presidente de la República. Una cosa es que lo presente, pues, el presidente de la República, ¿no? Claro, Hubiera sido, pues, acuerdo de Consejo de Ministros y todo, ¿no? No necesariamente va a tener la acogida, pero colocaba en una situación, o en todo caso, el debate público más amplio, ¿no? Pero como tú dices, una congresista que presenta, y que claro, los medios están tratando de un poco ponerle luz, claro. pero no tiene el impacto de ninguna manera, ¿no? Eh, Claro, además no va a ser aprobado por el Congreso, o no, sea, no, no, lo pasa pues a la Comisión de Constitución y dentro de la agenda pues lo pondrán cualquier otro día y luego seguramente lo van a archivar de inmediato, ¿no? Ya se han pronunciado además. Además, ¿sabes cuál es el tema? Que
es el típico proyecto coyuntural, más de todo de reacción política, ¿no? Y ahí lo que tú estás haciendo pues, es un cambio en la Constitución, no es cualquier cosa, ¿no? Como todos estos cambios que están apareciendo, que como este presentado el día de ayer también por algunos congresistas sobre voto voluntario, son pues parciales, ¿no? Reactivos. Y eso es lo que la comisión nuestra trató justamente de ser una alternativa, ¿no? Que parte de un diagnóstico, ¿no? Recoges todo hasta ese momento escrito, presentado, Bueno, y era una síntesis que y tenía una además hoja, de, ustedes se reunieron con todas las todo, fuerzas políticas, hasta donde yo recuerdo. absolutamente todas las bancadas, los partidos, representantes de sociedad civil, en fin, fueron 2 meses de un trabajo bastante intenso, que además no descubríamos la pólvora, lo que hacía algunas ideas y nuevas, pero otro era sistematizar lo que había, ¿no? Y tener una hoja de ruta. Y claro, en medio del conflicto ejecutivo-parlamento, esto se envició, ¿no? No tuvo el impacto que hubiera tenido, hubiera sido interesante, más la pandemia terminó por diluirse. Y en cada momento, los congresistas que en su respectivo votación lo habían hecho a favor, poco a poco quieren desmontarlas, como por ejemplo haber suspendido 2 veces la primaria, las Claro, primarias y ahora, otras. estos proyectos que, como tú dices, son reactivos, que responden a la coyuntura. Mirta Vázquez incluso hablaba de acá se hacen proyectos con nombre propio, digamos, están pensando en el caso del presidente actual y no están pensando qué pasaría si estuvieran ellos en la presidencia, ¿no? Porque están Así es. debilitando. Entonces, ¿cuál es Sí, el costo en términos de la institucionalidad? Esta es un poco la última muy, pregunta que muy te quería alto. hacer de estos cambios. Javier, es un costo muy alto, porque tú lo has dicho, y algo que también hemos dicho en esa oportunidad, los congresistas asumen que su mandato efectivamente es por este periodo y como si el resto no les importara. Y lo digo porque están pensando en la reforma, en cualquier reforma constitucional, en Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo no va a estar más de 5 años si es que cumple los 5 años. Claro. Entonces, imagínate que los partidos que son opositores pasan a ser a la presidencia, estarían atados en muchos de ellos. Claro, Y eso es lo que han no se puede debilitado la tener. institución presidencial, ya Totalmente, con algunas normas. totalmente, porque si había un cierto equilibrio de poderes, en realidad lo que han estado es el balance a favor ahora del Congreso. Pero si tú pasas la próxima vez a la presidencia, vas a estar en desventaja. Por ejemplo, el típico caso de Estados Unidos. Tienes mayoría en las dos cámaras, no se te ocurre cambiar reglas que te favorezcan, porque tú vas a estar la próxima vez de repente al otro lado y viceversa, ¿no? Entonces piensas, y ahí viene pues el pensamiento del corto plazo, del nivel reactivo, ¿no? De la mirada chiquita, miope, que abunda, lastimosamente. Ahora, ahí te quiero hacer una pregunta, porque que es algo que hemos discutido en la MULA varias veces internamente, y es el rol de los líderes y de quienes son candidatos a la presidencia, porque muchos candidatos a la presidencia en el Perú prácticamente su oficio es ser candidato y no ejercen la política, algunos, en el tiempo que discurre entre una elección y otra. Y son normalmente ellos los líderes de los partidos. Entonces, ahí también habría que pensar en términos de algún tipo de reforma para no tener pues políticos que son candidatos y solamente se dedican a esto pues durante un año y después se dedican a otra cosa, ¿no? Me ganas, justo estaba pensando en un momento hacer un artículo que tiene que ver con eso. Tanto somos parlamentaristas, pero no nos fijamos en algunas figuras interesantes, que efectivamente allí todos los líderes de los partidos participan en las elecciones y son miembros del Parlamento. Solo así, miembros del Parlamento salen elegidos Claro. jefes de gobierno. Trasladado acá, tenemos la Constitución del 79, que permitía que el candidato a la presidencia podía ser candidato al Parlamento, que fue el caso de Fujimori. Él era cabeza de lista del Senado, pero salió elegido presidente y por eso obviamente no llegó a asumir, Uh -huh. sino el siguiente. Sería
hubiera sido muy importante, no solamente en este Parlamento, sino en otros, que los líderes políticos sean las cabezas de las bancadas. Eso le da pues consistencia, cohesión, el debate político más claro y los comprometías. ¿Tú te imaginas en el Parlamento a Keiko, López Aliaga, Hernando de Soto, Verónica Mendoza? O sea, de hecho, que iba a mejorar el debate público, así como los acuerdos, porque finalmente son de mayor experiencia. Claro, porque además están pensando, el político que va a postular a la presidencia sí está pensando más allá de los 5 años. En cambio, el congresista sin reelección ya no piensa nada más que en ese periodo, ¿no? O sea, tiene una serie de efectos que ahora, lamentablemente, la Constitución del 93 lo impide. Sí. Y que esto efectivamente ha perdido incluso mayor fuerza para carreras políticas con la prohibición de la reelección parlamentaria. Nos equivocamos los peruanos en esa votación masiva, porque fue masiva, y que además creo que no hay ningún cargo en el que te puedan reelegir en el Perú. O sea, Ahora ya ya no no. existe ninguno, ¿no? Y eso Antes, ocurre en alguna otra parte del mundo, que ningún cargo sea de reelección. mira, el único país que no reelige parlamentarios es Costa Rica. Hasta hace poco, el país histórico de no la reelección parlamentaria era México, que lo dejó de lado. Claro. Ahora en México se puede, pero en Costa Rica no. Pero el único país, en el resto de países, en todo se puede. Hay más, menos de la reelección presidencial, que le inaugura Fujimori en América Latina. A partir del 93, varios países que van a tener presidentes con altas votaciones, luego cambian la constitución para reelegirse, y bueno, claro. Esto, hay pocos ya los países donde no se reelige, entre ellos el Perú, pero los otros cargos, yo creo que no debe haber reelección presidencial, pero los otros cargos tienen que haber, o sea, alcalde distrital, ¿no? alcaldes, parlamentarios. Claro. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ir a una elección regional y municipal. Quienes nos ven ahora, de repente tienen un buen alcalde y ya no puede ir a la reelección, yo no lo puedo premiar. De repente quizás lo puedes acotar a 2 o 3 mandatos para que no ocurra pues lo que ocurría en Chosica, no en Chorrillos, ya eran 21 años creo que estuvo. Claro, pero eran excepciones, o sea, no era la mayoría. Así es, claro. Y solamente en Lima, En 3 casos, solamente en Lima, ¿no? Entonces, no por eso puedes hacer como se hizo y como se argumentó, cambiar la Constitución, ¿no? Lo que pasa es que los políticos están tan desprestigiados en la política como digamos, un espacio donde estos actúan, que la gente te dice no reelección y votan pues así mayoritariamente, ¿no? Creen que esa es una forma, ¿no? Porque dicen lo mismo de siempre, ¿no? Lo cual no es cierto. Tú sabes que la tasa más baja de reelección parlamentaria en América Latina la tenía el Perú. Sí, pues, claro. Nosotros no reelegíamos. Lo que pasa es que los que se reelegían eran los 15 que salían en la televisión. Así pues, es, así es. ¿no? Entonces, es un efecto. Así es, un efecto. Bueno, entonces quizá ponle pues un límite, ¿no? 2, 3 mandatos, ¿no? Pero que no haya reelección. Se terminan estos y vamos a ir a otros que serán nuevos en su mayoría, porque además hay un desincentivo para que la gente interesada en política se retire. Así es. Y hay incentivos para que los aventureros, pues, ¿no? De todo tipo, y linaje o pelaje, se metan a la política, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido una conversación que hemos ido más allá de la coyuntura, Sí, pero la verdad que sí. es importante porque es que si no, no se entiende pues lo que está pasando realmente. O sea, si no nos quedamos solo en las elecciones adelantadas y el problema no se va a resolver con unas nuevas elecciones. Tampoco. No es un tema legal tampoco, Nico. Así es, no es un tema legal. Bueno, muchísimas gracias, amigos y amigas de Al Filo. Ha sido Fernando Tuesta, politólogo, el jefe de la OMPE, el principal experto en temas electorales, además en el Perú, hay que decirlo. Así que creo que hemos hablado no solo de la propuesta del presidente Sagasti y la propuesta de la congresista Chávez, sino de otros aspectos que son fundamentales para que las cosas cambien en el Perú y en la política peruana. Nos vemos mañana. Tenemos una mesa. Volvemos con los amigos de regiones, que lamentablemente la semana pasada no pudimos estar porque la coyuntura así lo exigió.
Mañana vamos a tener una voz desde Piura y otra voz desde San Martín. Por fin conseguí una entrevista con un amigo de la selva. Así que nos vemos mañana. Chao. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tu sueño. Yachai.lat, tu tienda online hoy.